3, 4. Exactamente, hoy tenemos un programa histórico. Lo que vamos a contemplar hoy es el cambio de la guardia, un relevo generacional en el rock español, la emergencia de una nueva forma de entender el rock. Vamos a ver a una serie de grupos prácticamente desconocidos, todos muy jóvenes, pero que sin embargo pues están cargados de esperanza. Los años de la transición representan uno de los momentos más significativos de la formación del sistema político español tal y como lo conocemos ahora. Conocemos gran parte de los eventos políticos que tuvieron lugar desde la muerte del dictador Franco hasta la normalización democrática del país. Y por otro lado, a todos nos suenan títulos de canciones, bandas de música o películas de aquella época. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado por su conexión? Nuestro grupo de investigación parte del interés por conocer la influencia de las transformaciones culturales que tenían lugar durante este periodo de la historia del país, concretamente las agrupadas en torno a la movida madrileña. Nos surgen cuestiones como ¿qué relación hay entre los eventos políticos y las canciones novedosas que comenzaban a escuchar los españoles? ¿O tuvo influencia la transformación cultural en el cambio político? Y de este modo planteamos nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál fue el papel de la movida madrileña en el periodo de la transición española? Intentaremos probar nuestra hipótesis. La movida madrileña se utilizó como herramienta política durante la transición para propiciar la legitimación social de esta etapa de cambio. Españoles, Franco ha muerto. La transición española fue un proceso político y social que tuvo lugar en nuestro país en el que el régimen político pasó de una dictadura autoritaria hacia un sistema democrático. A su vez, estos años estuvieron marcados por una serie de acuerdos y negociaciones entre diferentes fuerzas políticas y sociales, con el objetivo de establecer un marco que garantizase la convivencia pacífica en un país profundamente dividido. Se llevaron a cabo reformas políticas, se legalizaron partidos políticos y sindicatos. Además, en este contexto, los movimientos sociales desempeñaron un papel crucial en la transformación política y social de España. Estos estuvieron favorecidos por la finalización del régimen per se, pero también por la apertura al exterior, la libertad de expresión y la recuperación de nuevos espacios de expresión. Así, movimientos como el feminista, el regionalista, el LGTB, el sindicalista o el estudiantil comenzaron a ganar fuerza. Como veníamos relatando, con la muerte de Franco en 1975, España se encuentra ante un desafío institucional, político, administrativo, pero también cultural, con Madrid como capital del país. Madrid demostraba limitaciones a nivel económico y servicios si se comparaba con el resto de capitales europeas, que estaban más desarrolladas. Asimismo, la ciudad había personificado atributos que le anclaban al gobierno de Franco y carecía de una cultura propia genuina, en gran parte por ser una cultura que recibía influencias de las distintas regiones de España. Una vez muere el dictador, la ciudad experimenta un momento de euforia, sobre todo entre los jóvenes, fruto de la recuperación de libertades sociales y personales. Los jóvenes muestran un gran deseo por divertirse, por disfrutar de aquellos placeres que les habían sido prohibidos durante los años del franquismo y que irá de la mano de una intensa actividad cultural. Este fenómeno sociocultural es conocido como la movida madrileña, un movimiento que reivindicaba la noche como tiempo de acción. A partir del nombramiento del nuevo presidente Adolfo Suárez en 1976, España es un escenario de importantes sucesos políticos, mientras que en paralelo se desarrolla una intensa actividad artística dentro de un clima sociocultural en constante evolución, especialmente entre los jóvenes. Una vez termina la dictadura, se abre un espacio de lucha para establecer un nuevo discurso dominante y, sin embargo, el interés por la política de los jóvenes se va apagando, sobre todo con el advenimiento de un nuevo marco institucional que desplaza y relega otras posibilidades que se convierten en meras utopías. De esta forma, la movida madrileña no se constituyó como un discurso oposicional, sino que aceptó el discurso de la normalidad institucional, pero apartándose de él.
Esta exaltación de la modernidad contrasta con los desafíos que la economía de esos años y entrados los 80 afrontaba a España: el déficit, el desempleo y la corrupción. A pesar de ser problemas que afectaban enormemente a los jóvenes, la movida no contesta a estos problemas, sino que es utilizada como válvula de escape. Suspende el tiempo, instalándose en un presente permanente, sin compromisos y sin proyectos. Fue esta actitud la que le valió las iras de los sectores progresistas, que la adjetivaron despectivamente como posmoderna. En un primer momento, la movida se empieza a conformar en las asociaciones vecinales, de las que empiezan a ser parte los jóvenes, con los ateneos libertarios, que aparecieron tanto en el centro como en la periferia de la ciudad junto al resurgir del movimiento anarquista de los 70, grupos de teatro independiente, creación de revistas marginales. Esta es una primera etapa caracterizada por ser underground y por su dispersión y fragmentación. En un segundo momento aparece la movida que más conocemos, con la creación de pequeños grupos musicales y redes en las que generar conciertos en lugares afines, como el Ateneo Político de Prosperidad, y se empieza a colaborar con los colegios mayores de la ciudad. Esta segunda etapa aparece a través de grupos específicos, personajes y figuras que suben a la fama y se vuelven reconocibles. La movida así se comercializa y se construye la marca de la movida madrileña. Esta imagen y caracterización de la movida como un movimiento nihilista y hedonista fue la impulsada desde las instituciones y la que a día de hoy predomina en el imaginario colectivo de la sociedad española. Además, esta despolitización era positiva para las élites. Resultaría erróneo pensar que a la muerte de Franco desaparecería toda la censura del régimen, siendo que este proceso necesitó de varias reformas políticas y el transcurrir de los años para llegar a democratizar la esfera cultural. En 1977 se crea el primer Ministerio de Cultura y Bienestar en España, y en la Carta Constitucional se declara la gestión descentralizada de la cultura, siendo el caso paradigmático lo vivido esos años en Madrid, a cargo del alcalde socialista Enrique Tierno Galván. Ya con la llegada del PSOE al gobierno y el ministro de Cultura, Javier Solana, se desprende la idea de la cultura como un brazo más de la administración política del Estado. El primer elemento a destacar de la movida, si realizamos un análisis en clave política, fue su carácter despolitizado. Los artistas rechazaron el compromiso político, configurándose como un espacio donde disfrutar de la libertad conquistada tras la represión. No podemos hablar entonces de una contracultura, sino de la subcultura de la transición española. Muchas de las figuras clave de la movida madrileña no tenían ningún tipo de objetivo político y por tanto ningún tipo de preocupación, o eso es lo que ellos han querido trasladar de su memoria. Entonces, algunos estaban totalmente despolitizados, otros achacaron al uso político de la movida la muerte de ella misma y otros grupos frontalmente rechazaron una posición apolítica. Pero que sus protagonistas no estuvieran politizados significó que la escena cultural no se usara con fines políticos. La política y el mercado son dos instituciones que la cultura underground trataba de evitar, pero como la movida no terminó siendo una contracultura, se pudo conciliar. Tanto fue así que acabó convirtiéndose en un poderoso instrumento de la clase política para promulgar una visión moderna de España en línea con el resto de Europa. Con este fin, la movida resultó un perfecto producto de marketing y las manifestaciones artísticas se convirtieron en un fenómeno de masas a través de los medios de comunicación. Pero la movida no fue exclusivamente un producto rentable para las empresas de la época. La rentabilidad también se explotó desde otro ámbito, el político. Bueno, creo que la idea de la movida promovida forma parte del comienzo de este fenómeno y está ya en los debates de los años 80. Sí que, pues, siguiendo a los investigadores principales que han abordado esta cuestión y que han estudiado el papel de la cultura dentro de la transición, que el libro más conocido es este del concepto de CT o cultura de la transición. En este sentido, no es solo la movida la parte que se instrumentaliza por parte de las clases políticas, sino la cultura en su totalidad. Hay una política cultural dirigida a mostrar esta modernidad, esta España del cambio y del progreso a través de diferentes manifestaciones culturales. En este sentido, quizá la movida lo que permitió fue enganchar con las generaciones más jóvenes y poder promocionar esta imagen de una España en la que los jóvenes podían alcanzar la libertad y podían disfrutarla.
Entonces quizás esa es la pieza del engranaje donde la movida pues, formó parte de estas políticas culturales de los gobiernos, sobre todo los gobiernos socialistas. Bueno, no sé si tanto apropiación en los años 80 como instrumentalización, sobre todo como hemos hablado del Partido Socialista y de figuras clave como Enrique Tierno Galván. En este sentido, por ejemplo, el alcalde promocionó muchísimas actividades culturales para los jóvenes, conciertos que están en nuestra memoria colectiva como los de San Isidro, subvencionó revistas para que, bueno, revistas que además se consideran institucionalizadoras de la movida, como La Luna de Madrid, el Cómic de Madrid, etc. Entonces, bueno, él jugó un papel clave a la hora de promocionar ciertas manifestaciones culturales de la movida en un proceso que podríamos considerar de selección, como cualquier proceso de institucionalización, sobre diferentes aspectos de la movida, que sí que sirvieron para lanzar un discurso determinado. En este proceso, el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, aparece como uno de los actores principales en instrumentalizar y fomentar la movida. Sus acciones se focalizaron en recuperar la cultura joven al proyecto municipal, a través de la revitalización de las fiestas populares. Por ello, el alcalde ha sido considerado en ocasiones como su creador, cuando verdaderamente fue su gran capitalizador. Pero sí que es cierto que en Madrid nunca había habido un fenómeno tan transformador o que tuviese tanto liderazgo a nivel cultural como tuvo la movida, consiguiendo desbancar por un breve pestañeo a Barcelona, que es la capital cultural de España y siempre lo ha sido. ¡Rockeros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. También es un poco el discurso de una izquierda que ha perdido la batalla. Entonces, bueno, luego además la pieza culminante es que luego de repente todos empiezan a drogar y a morir, y entonces te queda un relato perfecto de que podríamos haber tenido una España que nunca tuvimos no por culpa nuestra, sino por culpa de esta maquinaria del poder, distrayéndoles y luego dándoles heroína a la salida del cole. Entonces, bueno, o sea, también son relatos, bueno, que por eso son macros, o sea, que al final lo que tratan es como son discursos. ¿La movida madrileña realmente perteneció a los jóvenes o fue una herramienta política en la transición? Los propios actores decían estar despolitizados, por eso más que una apropiación del movimiento, sería una instrumentalización de este. Y bien, aunque la movida surgió en primer lugar desde el movimiento underground, creada por la necesidad de los jóvenes de una vía de escape, el PSOE se aprovechó de esto como herramienta para exportar una imagen escogida y cuidada de la transición política. A través del Ministerio de Cultura y sobre todo a través de la figura de Tierno Galván, el gobierno participó en la creación de un discurso político que aglutinó distintos movimientos juveniles que le eran ajenos en lo conocido como la movida. Este fue el claro mensaje de que España estaba transicionando hacia un país moderno. Esta resignificación de la movida sí que fue creada de arriba hacia abajo, aunque también vemos cómo el significado que se le da hoy en día supone una herramienta política. Entonces, ¿hubo o no hubo apropiación? Por otro lado, creo que sí que existe apropiación, pero creo que la apropiación en torno a la movida es un fenómeno muchísimo más reciente, que está ligado a las distintas revisiones presentistas que se hacen del fenómeno de la movida y cómo se visita y se revisa con objetivos que hablan más de las preocupaciones que tenemos en el presente, sobre todo a raíz de la crisis del Estado del régimen del 78, y cómo esto nos hace plantearnos cuestiones en torno a la movida, que pueden ser la relación entre cultura y política. En definitiva, la movida madrileña fue utilizada como herramienta, se aprovechó políticamente para exportar una imagen escogida y cuidada de transición política hacia un país moderno. No controles mi forma de vestir porque